more time. Follow my step. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, y hablábamos de todos estos problemas políticos, económicos que tiene el país en este momento y sobre todo que qué podemos hacer para el 2018 para recuperar el trabajo, el empleo, la producción que tanto necesita el país. Mira, efectivamente nosotros, como es normal en esta época del año, estamos haciendo como recuento de lo que ha pasado. Posiblemente vamos a tener un mensaje el próximo jueves. Y cuando tú empiezas a ver y a recapitular de cuál ha sido el mensaje de Fede Cámara en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, siempre hemos tenido, sobre todo el 2013 para acá, años malos. Y siempre decíamos, bueno, con la expectativa de que el año que viene fuera mejor, pero lamentablemente las proyecciones no lo indicaban así. Y cuando ahora haces quizás una recapitulación de los últimos 3, 4 años, ahorita estamos sustancialmente peor de lo que consideramos antes que ya era malo. Hoy este año la economía va a terminar cayendo aproximadamente un 12.5%, una caída ya acumulada por más de 4 años, dependiendo de los sectores y como la economía en su totalidad cayendo desde el 2013, que ya supera el 35% acumulado, y todo indica que si no se cambia el modelo económico, si no se cambian las razones de fondo, volveremos a caer el año que viene y se estima hasta quizás un 7% adicional. Pero ahora con la particularidad que ya estamos oficialmente en hiperinflación, una amenaza que se decía, ahí viene el lobo y el lobo está llegando, y es una realidad que nadie conoce, que no sabemos cómo vivirla, que ni siquiera los especialistas tienen que buscar en los libros, porque la hiperinflación es algo que no ocurría en el mundo desde hace 20 años. Y que las razones que la originaron fueron advertidas de forma reiterada. No puede ser un país que ha aumentado la liquidez monetaria, digamos, en más de 900% en lo que va de año, que la aumentó más de 40 y tanto por ciento, casi 50%, nada más en el mes de noviembre, en políticas totalmente populistas de repartir dinero que no hay, que no existe. Y eso hay que entender que es la causa fundamental de la inflación. Cuando los países corrigen su economía, cuando los países buscan los equilibrios monetarios, el equilibrio entre la oferta y la demanda de productos y el dinero, eso es lo que corrige la inflación. Y están las experiencias peruanas, las experiencias brasileñas, las experiencias bolivianas, y lamentablemente no aprendemos y seguimos manejando la economía sin ningún tipo de experticia, sino simplemente buscando culpables donde no los hay, persiguiendo a los comerciantes de una forma irracional, donde si tú tienes un país que no entrega $1 oficial desde el mes de abril, desde el mes de agosto pasado, y la última subasta ni siquiera la entregaron, entonces que ese mercado se empieza a dolarizar de una moneda que ni se puede nombrar, pero que no es conveniente para nadie, porque esa moneda no es la moneda real, pues tampoco la que marca la página web del Banco Central lo es. Claro. Entonces, eso amerita que el gobierno salga de su agenda política, porque tú oyes las múltiples cadenas diarias que hay del gobierno nacional y no se habla de economía. Se habla de control político, de carne de la patria, de cómo yo voy a controlar las elecciones. Se habla de todo político, la economía. Pero la economía, Bueno, y la economía es lo que está perjudicando a los venezolanos y es lo que están pasando hambre por las políticas económicas que tenemos. en los años 80, José Antonio Gil Yepes escribió un libro que se llamaba El reto de las élites y lo que planteaba fundamentalmente es que no había participación del empresariado en lo político, que lo político se había separado cuando tenían ese pacto de punto fijo, Acción Democrática, también COPEI, pero que ahora empezamos a ver que el empresariado trata de participar más y es primera vez que está sonando un candidato empresario, o no tiene que ser necesariamente uno u otro, puede ser un expresidente de Fede Cámaras o el actual presidente de Fede Cámaras, puede ser cualquier empresario, pero es lo que está pidiendo la gente en las encuestas. Será el momento entonces que ese reto de esas élites va a ir contra un presidente obrero en una candidatura presidencial próxima. Mira, yo lo que creo que a nosotros nos hace falta un liderazgo que definitivamente hay que construirlo, hay que tenerlo, y pasar de una visión política, y yo coincido con la visión de Irán Gaviria antes, en el segmento anterior del programa,
que hay que buscar una persona con visión estadista, una persona que le pueda hablar al país con profundidad, que nos pueda dar una visión de futuro, que nos pueda guiar un camino, porque quizás uno de los temas que yo he criticado en privado y en público, hasta de muchos factores políticos, que uno no observa cuál es esa visión de futuro que te da. Simplemente hay que buscar una salida política del gobierno actual para montar otro gobierno, pero bueno, ¿qué nos promete ese otro gobierno? ¿Cuál es la visión de ese otro gobierno? ¿Cómo vas a solventar todos los problemas económicos? ¿Cómo se va a abordar? ¿Vamos a tener una economía más liberal, una economía menos liberal? ¿Voy a crear empleo? ¿Cómo voy a hacer para atraer inversiones? O sea, se requiere una persona que obviamente gerencie el país. Unas personas. Porque no es una persona, que es quizás otro de los errores de que a veces nosotros los venezolanos creemos que es una posición mesiánica. Y es cuando tú llegas a una posición determinada, no es lo que tú hagas, sino que tú logres acompañarte de las mejores personas posibles, cada uno experto en su realidad. Aquí en Venezuela, en los últimos 18 años, nuestros ministros son expertos en todo. Un día una persona es ministro de Educación y al día siguiente es canciller y al otro día es ministro de Comunicaciones. Entonces, y son las mismas personas que se van mezclando y no son especialistas en nada. Y hay que buscar cada uno, hay que revalorizar el estudio, hay que revalorizar la capacitación, hay que entender que simplemente porque tú seas militar o seas afín a un partido político, eso no te da una experticia en un área particular, sino tú tienes que ser experto. Yo puedo saber mucho de economía, pero me pones a ser cirujano cardiovascular y no logro ni ponerle el termómetro. Claro. Entonces, eso requiere experticia y lamentablemente lo que hemos visto aquí en este gobierno en los últimos años, que la experticia todo el mundo sabe todo y lo rotan por y la experticia se castiga. Entonces, si tú eres crítico porque dices una opinión técnica, ya te califican que estás en contra del proceso o estás en contra de algo. Yo creo que eso es lo que hay que buscar, una gerencia, un liderazgo que pueda acompañarse, y no es un tema de una persona, sino que podamos construir el país, cada quien en lo suyo, cada quien en su rol. Como tú sabes, en el sector empresarial venimos construyendo propuestas. Hemos hecho documentos en Fedecámara, el compromiso en Venezuela, compromiso en libertad. Ahorita en la Asamblea Última hicimos otro documento basándonos en las recomendaciones de las Naciones Unidas. Los sectores afines a nuestros 15 sectores están haciendo propuestas con industria. Es un documento muy importante de industrialización hace apenas unos 10 días atrás. Fedeagro tiene propuestas de cómo recuperar la producción agrícola, que por cierto está cayendo más del 60% en la producción agrícola en el país, y parece que eso no le importara al gobierno nacional. La producción de ganadería también está en el piso y hay propuestas concretas. El sector de la construcción tiene propuestas muy importantes y esas propuestas lo que hay que sumarlas, hay que compatibilizarlas para entender que sí tenemos chance de reconstruir el país. Claro. Y sí lo podemos hacer si se logran las medidas adecuadas. Bueno, Carlos, te veo en enero aquí en el programa y con la agenda de 2018 para que nos las traiga fresquitas. Cuenta con nosotros. Bueno, muchas gracias por estar acá. Lo mejor para el año que viene. Igualmente para ti, felicidades por la casa y también para todo el empresariado y que se genere mucho empleo aquí en Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes con Toy Pecine por Globovisión.